Hari Om Tat Sat. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sannyasin Sankalpa. Pertenezco a la escuela Yoga Darshan, tradición Satyananda Yoga, Vihar Yoga. Primero, estoy muy agradecida, estamos todos nosotros muy agradecidos por la posibilidad que da la Embajada de India en Argentina, Uruguay y Paraguay. Nos da esta posibilidad de poder llevar el yoga a todas las casas, estar presentes, aunque estamos distanciados en el espacio, estamos juntos, compartiendo el yoga desde nuestra casa. Y un poco como introducción, voy a hablar de la tradición Satyananda Yoga, Vihar Yoga. Esta tradición fue fundada por Swami Satyananda Saraswati, discípulo de Swami Shivananda. Y la misión de Swami Satyananda fue llevar el yoga de orilla a orilla y de puerta a puerta. Y esta misión fue dada por su gurú, Swami Shivananda Saraswati. En la actualidad, nuestro gurú es el primer discípulo, el discípulo directo de Swami Satyananda, y es Swami Niranjanananda Saraswati. Y en estos momentos, la consigna, o más que la consigna, el propósito es hacer del yoga una práctica de momento a momento. Y como el tema de hoy, el tema que elegí para poder hablar y para poder desarrollar un poquitito la visión del yoga desde esta tradición, es hablar de la creatividad. Y a veces cuando hablamos de creatividad, pensamos que la creatividad es algo que tienen pocas personas, que es una especie de don. Y en verdad, la creatividad es una capacidad que tenemos todos los humanos. Todos los humanos tenemos la posibilidad de ser creativos. Ocurre que a veces creemos que la creatividad es algo que tiene que venir de una inspiración, de una musa que nos inspira. Y a veces uno cae en la frustración de no tenerla, esa musa. Y ese impulso creativo es un impulso que está en todos los seres humanos. Muchas veces es el no poder dar lugar, el no poder canalizar ese impulso creativo lo que genera frustración y lo que genera una gran ansiedad también. Muchos de los problemas personales y muchos de los problemas sociales tienen que ver con no poder dar un curso natural a ese impulso creativo. Y entonces, ¿qué tipo de creatividad se da normalmente? Normalmente se da un tipo de creatividad que está regulada por los instintos. Es una creatividad material, por decirlo de alguna manera, una creatividad condicionada. Por supuesto, uno crea pensamientos, uno crea una situación de trabajo, uno va a trabajar normalmente, uno crea una familia, crea hijos, pero esa creatividad está condicionada por aspectos biológicos y aspectos instintivos. Esos aspectos biológicos e instintivos hacen de esa creatividad un acto mayormente material y no del todo satisfactorio. ¿Qué se necesita entonces para poder manifestar la creatividad? Lo que se necesita para poder manifestar la creatividad es algo que cuando yo lo diga va a resultar un poco extraño. Y a veces hasta contradictorio. Para poder ser creativos,
Debemos ser felices. Y entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo es que puedo llegar a ser feliz? Si la felicidad no la encuentro, porque por supuesto la estás buscando mal, la estás buscando afuera. Pero esto es algo que se dice mucho. Es que generalmente las personas confundimos la felicidad con el goce y con el disfrute. El goce y el disfrute es una felicidad de mercado, no es auténtica, porque en el mismo momento que estás disfrutando y estás gozando, tenés miedo a que se termine. Y si no está, ya otra vez viene la frustración y otra vez viene la inseguridad. Entonces, desde el punto de vista del yoga, ¿qué es la felicidad? La felicidad, y lo pongo como referencia, porque la felicidad es una condición necesaria para poder tener una vida creativa. Porque la creatividad es una expresión de la felicidad. ¿Y qué es lo que se necesita para poder estar, para poder acceder a la felicidad? Disciplina. Disciplina. Ese goce, ese disfrute, que yo te dije que ese goce y ese disfrute es un goce y es un disfrute de mercado, que te lo ofrecen todo el tiempo en la publicidad. Y es limitado. Se termina cuando eso que estás haciendo, que te hace disfrutar, acaba. Entonces, si esa no es la felicidad, si eso es el goce y el disfrute, la felicidad pasa por tener la fuerza de voluntad para ponerte en el lado positivo de la mente. Es muy fácil para la mente caer en los aspectos negativos. Ahora mismo, vos estás bien, te levantaste bien, de muy buen humor, estás fantástico, fantástica. Una sola noticia, un solo WhatsApp, una sola llamada te condiciona. Y entonces ese estado de felicidad y tranquilidad se pierde inmediatamente. Es tan fácil caer en los aspectos negativos de la mente. La mente tiene una tendencia, hasta diría natural, para ir a los aspectos negativos. Entonces, ¿para qué necesitas hacer esfuerzo? Para ponerte en el lado luminoso de la mente. ¿Y cuál es el lado luminoso de la mente? ¿Qué significa el lado luminoso de la mente? Bueno, acá es donde tenemos que empezar a hablar acerca del yoga. Porque para ponerte en el lado luminoso de la mente tenés que hacer un esfuerzo. No te va a surgir naturalmente. Naturalmente vas a ir al lado negativo. Inmediatamente la mente corre hacia la negatividad. Por eso los noticieros son tan famosos y tienen tanto rating, porque está lleno de malas noticias. ¿Cómo hago el esfuerzo para ponerme en el lado positivo de la mente? Y acá es donde el yoga interviene, como les decía. Y siempre últimamente se está diciendo lo superficial que se ha transformado el yoga. La mayoría de las personas entienden al yoga como ciertas prácticas para el cuerpo, como son asanas, para la respiración, como es el pranayama, incluso lograr estados de relajación y a veces también prácticas de meditación. Y el yoga se toma como ese set de prácticas y nada más. Muchas veces se habla de los textos más conocidos en el yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali, cuando se habla del Raja Yoga, el Hatha Yoga Pradipika, cuando se habla del Hatha Yoga, pero de todos esos libros, de todo ese conocimiento, solo se practica una parte. La parte de asanas, la parte de pranayama y la parte de relajación y meditación. Pero lo más importante se deja de lado.
¿Y sabes cuál es esa parte más importante que se deja de lado? La parte en donde te disciplina a la mente a ponerte en el lado positivo. ¿Y sabes cómo se llama? Los yamas y niyamas. Y no son muy famosos los yamas y niyamas, porque se entiende o se cree que los yamas y niyamas son reglas. Y la verdad que a esta altura de esta sociedad estamos muy molestos con las reglas. Pero los yamas y niyamas no son reglas. No son reglas que se imponen desde afuera. Los yamas y niyamas son disciplinas para colocar a la mente en su parte positiva, en su parte luminosa. Y si yo hablo de yamas y niyamas, inmediatamente a la mente de ustedes, si es que conocen, les viene un libro muy famoso llamado Los Yoga Sutras de Patanjali. Pero permítanme decirles que los yamas y niyamas no son exclusivamente de los Yoga Sutras de Patanjali. La gente habla mucho de los Yoga Sutras de Patanjali y habla mucho de los yamas y niyamas como si fuesen los únicos que existen. Y permítanme decirles que estas 5 reglas de conducta externa y estas 5 reglas o disciplinas internas, que son los yamas y los niyamas, existen en todas las ramas del yoga, no solamente en el Raja Yoga. En el Hatha Yoga existen los yamas y niyamas. En el Bhakti Yoga existen los yamas y niyamas. En todas las ramas del yoga existen los yamas y niyamas. ¿Por qué? Porque con lo primero que tenés que trabajar es con tu vida. Pensá en esto, o piensen en esto. ¿Cuántos años hace que practican asana? Posturas. ¿Cuántos años hace que practican pranayama? Respiración. Meditación. Muchos. Y a pesar de todos los años de práctica, ¿pudieron manejar las respuestas, las reacciones con otras personas? ¿Se pudo manejar los miedos, las inhibiciones, las fobias? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque todavía no se ha practicado una disciplina que ponga la mente en su aspecto luminoso, en su aspecto positivo. Seguramente esta charla no va a ser la más popular, porque la práctica de yamas y niyamas se saltea y las personas van directamente a practicar asana, postura, o pranayama, respiración, o meditación. Y, curiosamente, se saltean lo más importante, que son esas disciplinas, son esos métodos de regulación para la vida. Yo les hablé de que existen los yamas y niyamas en el Raja Yoga, en el yoga real, en el yoga de la mente. Pero esos yamas y niyamas son solamente para esta práctica. Los yamas y niyamas de Patanjali son yamas y niyamas para la práctica de meditación. Lo mismo que para el Hatha Yoga existen yamas y niyamas que son para el Hatha Yoga. Pero tenemos que empezar a pensar en cuáles son esas disciplinas que hay que aplicar para cambiar el estilo de vida, para poner a la mente en un lugar más luminoso. Yo les hablé de que la mente tiene una tendencia casi natural, diríamos, a ir hacia lo negativo. ¿Y por qué? ¿Por qué la mente tiene esa tendencia? ¿Por qué la mente naturalmente va hacia lo negativo? Desde el punto de vista del yoga, la respuesta es samskara. Samskara quiere decir condicionamiento. Esos condicionamientos que tiene la mente son muy sutiles,
Están en un lugar en la mente en donde uno no los puede ver, muy profundos. Y como uno no los puede ver, lo que producen es un efecto o un síntoma. El samskara lo que hace es modelar la personalidad, el tipo de respuestas que doy, el tipo de conductas que tengo. Y cuando mi conducta y mi personalidad está modelada por esos samskaras, el tipo de creatividad que tengo es una creatividad material, condicionada, que está puesta hacia afuera y que no me va a dar una satisfacción profunda. Esos condicionamientos materiales se llaman vikaras y desde el punto de vista del yoga, esos 6 condicionamientos, esos 6 samskaras instintivos, lo que hacen en primera instancia es aumentar el valor de mi egocentrismo, de mi ego. Hace que mi ego se imponga. Sí, en un aspecto, en algún punto, me sirven, porque hacen que mi yo se imponga. Pero si esos samskaras son demasiado grandes, si esos condicionamientos son demasiado importantes en mi vida, yo no tengo control de la conducta. Y esos 6 condicionantes son la agresión, la arrogancia, los celos y la envidia, que van juntos. Uno es la cara del otro, es la contrapartida del otro. La codicia, el apego y la pasión. Estos 6 son los condicionantes. Estos 6 samskaras actúan modelando la forma de respuesta y la forma de acción que tengo. ¿Y por qué estos 6 condicionantes me llevan al lado oscuro? Porque esos, así como la película Star Wars, ¿por qué me llevan al lado oscuro? Porque lo que hacen es aumentar el ego. Una persona con estos 6 condicionantes magnificados, el tipo de expresión creativa que tenga es egocéntrica y siempre va a estar atada al resultado. Estos 6 condicionantes producen esclavitud y el tipo de creación, de creatividad no es libre, está condicionada y va a estar condicionada porque yo no voy a dar lo mejor, sino que voy a dar lo que más me conviene. ¿Se entiende? Me es difícil hablar cuando no tengo gente que me contesta del otro lado. Entonces, uno tiene que reconocer que siempre hay uno de estos 6 condicionamientos que está actuando, que está reaccionando y que siempre te va a llevar a la mente hacia un lado más oscuro. Los yamas y niyamas actúan de esta manera. Son disciplinas que hacen que te corras de esos lugares condicionados. Por ejemplo, ¿qué es una disciplina? Una disciplina es levantarte temprano a la mañana. Si yo me dejo llevar por lo que me produce goce y placer, o sea que estaría actuando en cierta parte del cerebro que está muy profunda, en un sistema del cerebro muy primitivo, en donde yo me quedo en lo que produce goce, placer, en donde me produce apego quedarme. Eso es uno de los samskaras, una de esas deformaciones de la personalidad. Para poder salir de ese lugar, yo necesito voluntad. Cuando utilizo la voluntad, utilizo esta parte del cerebro, el sistema frontal.
Entonces yo me levanto porque sé que eso en un futuro me va a hacer bien. Salgo del lugar que me es confortable. Hago el esfuerzo por salir de ese lugar. Y me pongo en una perspectiva en donde a futuro voy a encontrar un beneficio. Para hacer eso se necesita fuerza de voluntad. Y esa es la fuerza de voluntad que tenés que desarrollar a través de la práctica de yoga. Las prácticas de asana te van a servir para tener un cuerpo y una energía purificada y equilibrada. Las prácticas de pranayama te van a servir para equilibrar la energía física de la energía mental. Y la práctica de meditación te va a servir para desarrollar la fuerza de voluntad y limpiar la mente. Las prácticas de meditación no son para volar en el aire, no son para ir sobre una nubecita y estar entre las estrellas. Eso es muy lindo, pero no es el objetivo de la meditación. El objetivo de la meditación es el desarrollo de la fuerza de voluntad, el desarrollo de la conciencia testigo, el desarrollo de mantenerte quieto, aún teniendo el impulso de moverte. Entonces, en las prácticas de meditación, en las prácticas de pranayama, en las prácticas de asana, vas a desarrollar un cuerpo más fuerte, más puro, más flexible, pero no son el objetivo. El objetivo es el desarrollo de la disciplina, porque yoga es una disciplina sutil. Y a través de esa disciplina sutil, lo que uno hace es correrse, moverse de ese estado negativo. Negativo, digo, no porque sea oscuro, puede llegar a ser muy placentero, pero como se usa decir ahora, es la zona de confort. No vas a tener ningún desafío. A veces las personas cuando hacemos una práctica de yoga, que puede ser asana, pranayama, meditación o relajación, solemos decir, me gusta. Y la verdad, si te gusta o no te gusta, no tiene ninguna importancia. Es un poco triste decir que una práctica te gustó. Y aparte es un poco superficial. En verdad, si te gustó o no te gustó, tiene que ver con un montón de estructuras que están en tu mente. Lo importante es, a pesar que no te gustó, haberte disciplinado y haber observado ese gusto o disgusto. Y entonces es ahí donde ves que la práctica de asana, de pranayama y meditación te crea una disciplina. Un día estás haciendo una práctica de meditación y te sentaste con los angelitos y fue fantástica la experiencia. ¿Qué te va a pasar al otro día? Al otro día vas a querer volver a tener la misma experiencia. Y lo más probable es que no te pase. Y entonces vas a decir, ya no me resulta esta meditación, voy a buscar otra. Ya no me resulta este maestro, voy a buscar otro. Y así van buscando y hacen 15 cursos, más ahora online que es más fácil, 15 cursos de meditación. Durante toda su vida pasaron por 30 maestros y no han profundizado en nada. Eso es por la falta de disciplina. Y eso es porque lo único que querés es satisfacer tu placer. Esa felicidad que el mercado te dice que la tenés que satisfacer con el goce. Pero el goce y el disfrute no es felicidad, es otra cosa. No está mal vivirlo, pero eso no es felicidad. Entonces, los yamas y niyamas es la parte del yoga que la mayoría de las personas saltea. E incluso yo, durante muchísimos años salté esa parte. Yo llegué por primera vez al ashram de Bihar, en Munger,
Fue medio extraño como llegué ahí, pero bueno, la vida me llevó. Y cuando llegué fue muy sorpresivo darme cuenta de que no había ninguna clase de asana, ni ninguna clase de pranayama, ni ninguna clase de meditación. Después de un tiempo me sumé a una, pero no había nada de eso. Todo lo que había era seva, karma yoga. Y lo primero que dije es, esto no es yoga. Pero esa es la tremenda confusión que hay. Creyendo que yoga son ciertas prácticas y yoga es un estilo de vida. ¿Qué significa el estilo de vida? Significa no cambiar ciertas conductas. No, porque no son las conductas externas las que tengo que cambiar. Porque yo puedo, a partir de ahora, decir, voy a cambiar una conducta externa. Voy a ser más solidaria. Fantástico. Pero lo más probable es que si no hay un cambio del corazón, esa conducta solidaria esté enfocada hacia mi ego. ¿Cómo hago para cambiar la actitud del corazón? Para cambiar la actitud del corazón, uno se tiene que apoyar en las disciplinas de los yamas y niyamas. Existen yamas y niyamas que no son para las ramas del yoga, sino que son para el estilo de vida. Y a mí me llevó muchos años darme cuenta que estas prácticas eran las más importantes. Yo voy a hablar de mí porque es de lo más que más conozco, más o menos. Durante muchísimos años enfoqué mi aprendizaje del yoga en querer hacer posturas cada vez más complicadas, en donde exigía mi cuerpo. Y también me di cuenta que poco estaba cambiando, que no podía encontrar satisfacción interna. Lo mismo hice con la meditación, pero fue no hace mucho tiempo. A partir del año 2013, en nuestra tradición, se celebró la Golden Jubilee, o los 50 años. A partir de ese momento, Swami Niranjanananda Saraswati habló de que todos nosotros teníamos que empezar a tomar el yoga con sinceridad, seriedad y compromiso. Y que eso no significaba que uno tenía que cambiar su forma de enseñar, sino que tenía que cambiar su actitud en la vida. Y que el yoga no era una práctica que se hacía una vez por semana o 2 veces por semana, sino que el yoga era algo que sucedía todo el tiempo, de momento a momento, dijo él. Mucho no entendí, por supuesto, mucho no entendí cuando dijo estas palabras. Fue poco a poco en donde empecé a entender por dónde pasaba esta enseñanza. Cuando los maestros hablan en mi mente, que es limitada, tarda mucho tiempo en que una pequeña cosita poder asimilarla. Entonces, 30 años después, más o menos, empecé a entender que el punto más importante en el yoga eran los yamas y niyamas. Pero no esos yamas y niyamas que uno ve en Patanjali. Esos son importantes para la práctica de Raja Yoga. Los yamas y niyamas que uno ve en el Hatha Yoga son importantes para la práctica de Hatha Yoga. Como por ejemplo Mitahara. Mitahara es uno de los yamas del... Mitahara es comer moderadamente del Hatha Yoga. Y ahí hay 10 más. Yo me di cuenta que había condicionamientos positivos que yo tenía que ponerle a mi vida para poder extraer a la mente de ese lugar oscuro o condicionado que solía estar. Entonces uno dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hacemos para
mover a la mente de un lado condicionado a un lado más luminoso. Swami Niranjan dice que uno debe sentarse en el lado soleado del jardín y no sentarse a la sombra. ¿Cómo hago para moverme de la sombra a la luz? Y Swamiji siempre pone un ejemplo, ¿no? Y dice, si vos dentro de una botella tenés detergente, ¿cómo haces para sacar el detergente de adentro de la botella? Si la movés, se hace más espuma. Lo que tenés que hacer es poner la botella debajo del chorro de agua limpia. Y al cabo de un tiempo, la botella se purifica. El agua limpia en nuestras vidas son los yamas y niyamas, son los condicionamientos positivos. ¿Por qué? Porque son condicionamientos espirituales. Y si me permiten, hay una diferencia entre la espiritualidad y la religión. La religión o la religiosidad, mejor dicho, es una de los lados del río y la espiritualidad es el otro. En el medio corre el río de la vida. En una orilla, la religiosidad. En la otra orilla, la espiritualidad. La religiosidad es encontrar la divinidad en todo lo que existe. Y la espiritualidad es el desarrollo de las cualidades positivas o luminosas del ser. Si hay algo en que los seres humanos le tenemos miedo, es a nuestra propia luminosidad. A veces la religiosidad y la espiritualidad van juntas, pero no siempre. A veces las personas buscan a Dios y se olvidan de su aspecto espiritual, de sus cualidades positivas. Entonces, cualidades espirituales son cualidades humanas. Los yamas y niyamas están diseñados para poder desarrollar en el ser humano las cualidades espirituales, las cualidades positivas. Esas cualidades positivas lo que van a hacer es transformarme en un ser humano libre, feliz y creativo. Hay 3 palabras para esto. Desde el punto de vista del yoga, toda la vida se sintetiza, toda la creación tiene 3 cualidades. Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam es verdadero, Shivam es bueno y Sundaram es bello. Esa es la síntesis de la felicidad. Poder ver en la creación lo verdadero, lo bueno y lo bello. Cuando podemos ver y ponernos en este lado lumínico de la mente, lo único que nos queda es expresar creatividad. Y ni siquiera hay que pensarlo. Surge espontáneamente. Y todavía me queda algún tema por explicarles. Va a explicarles, como si yo pudiera explicar algo. Contarles, mejor dicho. Y es que existen en el yoga y en las tradiciones del yoga la práctica de condicionamientos positivos. Y es la práctica más importante. Ya les digo, yo desde las primeras veces que fui al ashram de Bihar, los escuché. Nunca los quise practicar porque me parecían que eran aburridos, que no eran para mí. Y claro, uno cuando se pone viejo empieza a entender un poco las cosas, si no sería mucho más triste ponerse viejo. Y entonces ahora
Y muchos que ya me conocen y que escucharon las últimas charlas, estoy poniendo en práctica, no solamente en mi vida, dentro de lo que puedo, y un poco compartirlo, algo de Swami Shivananda Saraswati, nuestro tatarabuelo guru, y son lo que en inglés se llaman los 18 itis. Itis porque como están en inglés termina en la palabra en inglés, como por ejemplo serenity, termina en iti, pero en español sería ad. Serenidad es el primero. La serenidad es algo que no viene de afuera, es algo que se debe practicar. Y entonces muchas veces uno dice, ¿y cómo practico la serenidad? Las prácticas de meditación te sirven para eso. Te sirven para poder entender que hay un estado de la mente y la conciencia que no depende del exterior y que sin embargo estás sereno. Si vos podés reconocer en tu interior ese estado, lo podés evocar cuando lo necesitas. No significa que yo no me vaya a enojar. Lo que significa, yo tengo que dar curso a mi emoción, pero la tengo que purificar. Doy curso a la emoción. Sí, por supuesto, porque si no sería una reprimida. Y una persona reprimida es una persona muy triste, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Y cómo es que practico, por ejemplo, el primero de los itis, la serenidad? Yo doy curso a la emoción, pero no la alimento. Si yo me enojo, tengo que tener la disciplina para correrme de ese estado y una vez que la emoción sucedió, evocar mentalmente un lugar de tranquilidad. Los condicionamientos positivos, yo nombré uno, por ejemplo, de Swami Shivananda, serenidad, es algo que debe practicarse y son condicionamientos que van a poner a tu mente en el lugar lumínico. El lugar lumínico no te va a venir del cielo por arte de magia. No existe eso, a no ser en Narnia. Pero no existe un lugar, no existe algo que aparece de la nada y de repente estoy en... No. Uno tiene que hacer un esfuerzo para eso. Entonces, la práctica de los condicionamientos espirituales, uno la tiene que hacer. Eso se llama disciplina. Para poder expresar la creatividad, se necesita disciplina. Se necesita un propósito. Y para poder expresar la creatividad, por ejemplo, uno tiene que hacer el ego algo más suave, suavizarlo. Y es por eso que las prácticas de estos condicionamientos espirituales se vuelven vitales, porque no hay ninguna otra de las prácticas que haga de este ego algo más suave. Y les nombré los 18 itis y les dije que el primero es serenidad, el segundo es regularidad, el tercero es ausencia de vanidad, el cuarto, sinceridad, el quinto, simplicidad, el sexto, veracidad, séptimo, ecuanimidad, octavo, estabilidad, noveno, no irritabilidad, décimo, adaptabilidad, onceavo, humildad, 12, tenacidad,
13, integridad. 14, nobleza. 15, magnanimidad. Ahí, otra vez me equivoqué en el conteo. Caridad, el que sigue. Generosidad y por último, pureza. Entonces, ustedes los pueden buscar y si no, se los escribimos después en el chat. Pero con la práctica de uno, por ejemplo, serenidad, durante un tiempo, no significa que te vuelvas un autómata, significa que observes cuando perdés esa serenidad y evocar en tu mente un estado de tranquilidad. Y no alimentar esa emoción, porque la mente que tiene una tendencia a lo negativo, va a hacer que estés todo el tiempo alimentándola. Y algo muy importante, me quedan los minutos justos. Existen en el estilo de vida ciertas prácticas que van a ayudar a que apliques estos condicionamientos espirituales. Estos condicionamientos que en vez de traerte al campo gravitacional, te ayuden a que evoluciones y que la expresión de esa evolución sea creativa. Y hay una práctica que tenemos en nuestra tradición, que es la revisión del día. Yo la hacía cuando era chica y estudiaba el catecismo, por ejemplo, ¿no? Pero está en la mayoría de las tradiciones espirituales está. Y entonces, por ejemplo, a la noche, antes de dormir, o en algún momento que te resulte cómodo, te sentás en una postura confortable, acomodás la posición del cuerpo y por un momento te estabilizás, encontrás una postura que mantenga la espalda derecha y la cabeza derecha, empezás a observar la respiración por unos momentos nada más, porque lo que vas a hacer es revisar todo el día. Vas a empezar a recordar tu día desde el momento en que te despertaste hasta ese momento en el que estás sentado haciendo la revisión. Esto es muy importante, porque eso te va a sacar de ese comportamiento automático, instintivo. Va a hacer que tomes conciencia de cómo fue tu día y cómo reaccionaste. Esto es muy importante, porque con las otras prácticas te va a servir para el cuerpo, te va a servir para la energía, te va a servir para calmarte, pero no te va a servir para cambiar tu forma de actuar. Entonces, empezás desde el momento en que te despertaste, empezás a revisar tu día. Vas desde ese momento hacia el momento actual, como si fueras para atrás. Bueno, en realidad es desde atrás para adelante. Entonces vas recordando cuando te despertaste, cómo estabas cuando te despertaste, qué fue lo primero que hiciste, cómo fue cambiando tu pensamiento, tu estado de ánimo, las primeras personas con las que hablaste, y así vas revisando el día. Y vas a descubrir en qué momento perdiste la serenidad. Vas a ver ese momento como si lo vieras en una filmación. Exacto. Y lo que vas a hacer es primero ver cómo reaccionaste. Vas a buscar un poco más profundo en esa reacción. Y vas a pensar cuál de los 6 condicionamientos se gatilló. Porque seguro, 1, 2 o 3 de esos condicionamientos se gatilló. Vas a ver tu respuesta y vas a ver cuánto tiempo tardaste en volver a la serenidad. Y en tu mente
Vas a rever ese momento y vas a pensar en cómo vas a poder manejar ese momento con más serenidad. O por ejemplo, esto se puede aplicar a cualquiera de los itis. Por ejemplo, la estabilidad o la falta de irritabilidad. No me salía la palabra. Es muy fácil irritarse, por lo menos para mí, es muy fácil. Acá se ríen cuando digo eso. Es muy fácil irritarse. Entonces yo trato de ver esa situación y ver qué es lo que me gatilló. Seguramente fue algo por celos, seguramente fue envidia, alguna expectativa que yo tenía, ¿no? Algún apego. Y entonces ver cómo puedo poner una mejor respuesta. ¿Cómo puedo lograr mantenerme más serena? Si yo le grité a una persona, tengo que proponerme no volver a hacerlo. Y eso es mucho más difícil que hacer asana. Mucho más difícil que hacer asana. Esto que yo digo no es popular, porque esto es mucho más difícil. Es mucho más difícil controlar la conducta que pararse de cabeza. Mucho más difícil. Pero solamente la vida de nosotros va a mejorar cuando hagamos un esfuerzo consciente por actuar mejor. Y no es fácil, no es fácil. Yo le esquivé a eso durante 30 años, pero ya a mis 54 no tengo más opción. No tengo más opción. Tengo que empezar a enfrentar el estilo de vida que quiero tener. Y el estilo de vida que quiero tener es más luminoso. Cuesta, pero vale la pena. Entonces uno revisa el día empieza a revisar el día, encuentra esos momentos del día en donde se gatilló una reacción. Lo observa. ¿Qué emoción o qué deformación de la personalidad se gatilló? Y no solamente eso, sino que tiene que pensar que la próxima vez va a actuar diferente y va a evocar en su imaginación cómo actúa diferente. Por ejemplo, si yo tengo tendencia a irritarme, yo me visualizo actuando de otra manera. Puede que la próxima vez falle, pero lo voy a volver a hacer y me voy a decir a mí misma, la próxima vez no le voy a gritar a esa persona. O la próxima vez no voy a perder la serenidad. Pues si la pierdo, la recupero. No sigo pensando en ese hecho. Entonces, así reviso el día, tantas o cuantas experiencias tuve en donde reaccioné hasta ese momento y en el que estoy haciendo la práctica y que estoy así sentada haciendo la revisión del día. Y una vez que hice eso, me voy a dormir en paz, porque no me culpé, porque no me castigo, sino que acepto, pero acepto pensando que la próxima vez lo voy a hacer mejor. ¿Para qué me sirve esto? Por supuesto, para poner la mente en un lugar muchísimo más luminoso. Cuando una persona pone su mente en un lugar luminoso, es ahí donde encuentra la felicidad. Es ahí donde la persona encuentra la paz. La paz no se encuentra cuando uno está en un ambiente tranquilo. Ni tampoco la paz se encuentra cuando uno tiene colmado el aspecto material. Puede que eso sea disfrute, puede que sea goce, pero puede que yo internamente, teniendo todo eso, no sea feliz. Y hay personas, díganme si no es verdad,
Hay personas que no teniendo nada son inmensamente felices. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En donde pongo mi mente. ¿En el lado oscuro o en el lado luminoso? Para poner la mente en el lado luminoso, tengo que hacer un esfuerzo. Esa disciplina es llamada condicionamientos espirituales. Esos condicionamientos espirituales tienen que ser practicados. Los tengo que evocar, porque no vienen naturalmente. Los que vienen naturalmente son los otros, los condicionamientos materiales, la agresión, la codicia, los celos. Entonces, ¿cómo expresar la creatividad? Poniendo la mente en un lugar positivo, feliz. Y cuando mi mente está en un lugar positivo, la creatividad es una expresión natural de la felicidad. Muy grande el esfuerzo, pero yo les aseguro que vale la pena. No sé cuántos minutos tengo, ya casi estamos. 5. No sé si hay alguna pregunta importante, ¿no hay ninguna? Por ahora no. Bueno, entonces, importante o no importante, qué sé yo, dije eso por decir. Lo que les recomiendo es que ustedes, que hagamos esta práctica, la revisión del día. Hay otras prácticas también que se hacen, como por ejemplo Swan, que es buscar las debilidades, las ambiciones, las necesidades y las fortalezas. Y poco a poco uno va poniendo su mente en un lugar mucho más luminoso. Por lo menos hoy, esta noche, hagan la revisión del día. Y tomen, por ejemplo, la serenidad. ¿En qué momento se ha perdido la serenidad? Y busquen un antídoto, porque estos condicionamientos espirituales son el antídoto para la infelicidad. Bueno, yo voy a ir cerrando porque ya hablé mucho y otra vez quiero agradecer por todo este evento a la Embajada de la India en Argentina, Uruguay y Paraguay, que hizo todo este esfuerzo para poder unir todas estas escuelas con toda esta sabiduría y poder llevarla a los hogares de cada uno de nosotros. Y también decirles que las actividades siguen y que ustedes pueden encontrar la guía de las actividades en la página que es www.diadelyoga.com.ar. Y muchísimas gracias, buenas noches a todos y bueno, nos vemos. Hari Om Tat Sat.